Le voy a decir a mi hermano Jorgito que pase al frente y que deje todo lo que trae para el Señor. Suéltate, mijo, ¿ok? Ahí está. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuándo se están gozando en esta noche? Amén. Como dice el copastor, no hay un lugar mejor que estar en la casa de Dios. Amén. Yo no sé ustedes, pero esta semana ha sido difícil. Amén. Cosas se han atravesado, pero en nombre de Jesús estamos de pie. Amén. El pueblo de Dios nada lo detiene. Amén. Les pido que imiten a la palabra, que abran sus Biblias en Mateo 13. Vamos a estar leyendo del 1 al 9. Amén. Mateo 13. Amén. Le doy gracias al Señor por haberme permitido traer la palabra en esta hora. Amén. Y a los pastores y a mi presidenta que me tuvieron en consideración. Y vamos a leer. Y la palabra de Mateo 13, del 1 al 9. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la casa, y entrando en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Le pido al pastor que ore por esa palabra y que me ponga en oración. Santo, santo. Ayúdenme, pueblo del Señor. Extienden sus manos aquí al altar, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a decirle al Padre, Hijo y Espíritu Santo que sea Él hablando a través de los labios de Jorgito, amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en victoria, una vez más, Señor. Venimos a que hables tú, Señor. Queremos oír palabras tuyas, Señor. Padre, en esta hora, papá, pasa un carbón encendido en los labios de Jorgito, Señor. Y úsalo para tu honra y gloria, Señor. Oh, sí, Señor, aleluya. Habla, Señor, habla a través de él, Señor. En el nombre de Jesucristo, te damos gloria y te damos honra. Amén y amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Amén. Cuando me dijeron que iba a predicar para este viernes, me dijeron como hace un mes. Amén. Pero yo me empecé a preparar desde una semana porque no tenía tiempo por la escuela. Y yo dije, ¿qué voy a traer en este día? Nada más tenía mi mente en blanco, no pensaba, nada venía a mi mente, amén. Hasta que el Señor me trajo a Mateo 13. Yo me pregunté, Señor, ¿qué quieres que hable sobre esta parábola? Porque la mayoría de nosotros conocemos de esta palabra del sembrador, amén. Y lo que se me hace interesante es que empezando el 18, Jesús explica esta parábola.
Y si vemos el 18, leemos y empezamos a leer, dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cual alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo, lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Yo me pregunté, ¿cuántas veces Satanás no nos ha tratado de arrebatar nuestra bendición? Amén. Nosotros estamos aquí por la misericordia del Señor y porque nosotros aceptamos el llamado. Amén. Porque aceptamos Cristo en nuestro corazón. Y lo que se me da interesante es que me puse a pensar de que nosotros somos realmente bendecidos. Amén. Porque hay mucha gente allá afuera que está perdida. Yo en esta semana estaba viendo en la escuela de tantos jóvenes que están en drogas, amén. Tantos jóvenes que están encadenados por la pornografía. Y yo me puse a reflexionar en mi vida y dije, yo soy realmente bendecido, amén. Porque todos los días el Señor me bendice. Me bendice poniéndome un techo sobre mi cabeza, amén. Teniendo 4 paredes, teniendo 2 padres, amén. Porque hay muchos jóvenes que están yendo por divorcio, que están yendo por que nada más tienen una madre, un padre. Y yo me puse a pensar, tomamos las cosas del Señor y no agradecemos profundamente, amén. Y luego seguí leyendo esta, y si seguimos leyendo al 20, dice, y el que fue sembrado en el predegales, este fue el que oye la palabra, y al momento de recibir con gozo, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando yo leí esto y veo que Jesús explica la parábola a sus apóstoles, a sus discípulos, empecé a pensar en mi vida. Amén. Y yo digo que muchos de nosotros, cuando recién llegamos a los pies del Señor, fue puro gozo. Amén. Cosas empezaron a cambiar. Había pura palabra de restauración, pura palabra de gozo, pura palabra de vas a llegar a la meta. Así que, ¿sabe lo que le dicen los predicadores? Amén. Que Dios, Jesús es puro amor, que Jesús tiene misericordia. Amén. Pero nunca, no muchos predicadores nos dicen de las cosas que vienen después de que aceptas al Señor. Amén. Porque ahí es cuando se levanta la guerra contra el enemigo. Ahí es cuando se levanta los demonios contra ti. Y no solo contra ti, contra tu casa. Amén. Muchas veces pensamos que al venir a la cosa del Señor, la cosa se nos va a hacer más difícil. Eso es mentira, hermano. Cuando viene al Señor, los problemas se te van a duplicar. Si antes estaba peleando con el trabajo, ahora va a ser con el trabajo y la familia. Amén. Si antes trabajando, si antes tenía problemas en la escuela, ahora se va a tener en la escuela y en el trabajo. Amén. Y yo me puse a pensar en el viejo yo, cuando tenía 14, 15 años. Amén. Y dije, yo en ese tiempo era débil. Amén. Yo en ese tiempo hacía cosas que no eran agrado al Señor. Hacía cosas que no podía hacer en frente de mis padres. Y yo dije, y me puse a reflexionar en el día de hoy. ¿Sigo haciendo esas cosas? ¿Seguimos haciendo las cosas del pasado? Amén. ¿Seguimos viviendo en el viejo hombre? Porque así sí hay un problema, hermanos. La palabra me dice que nueva criatura somos. Amén. Y yo me puse a reflexionar
Si soy nueva criatura, entonces ¿por qué voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes? Y como jóvenes muchas veces luchamos con este problema, ¿verdad? Como jóvenes muchas veces peleamos con la pornografía, amén. Muchas veces peleamos con los amigos de la escuela y muchas veces peleamos con la soledad, amén. A los jóvenes, a nadie le gusta estar solo, pero me puse a pensar y lo que he estado pasando este año y terminando el año pasado es que yo estaba en tiempo de soledad, amén. Tanto como en la iglesia y como en la casa. Y yo me puse a preguntar, ¿por qué yo estoy siendo solo? ¿Por qué estoy solo, Señor, si he sido fiel a tu palabra? Si he estado buscando tu presencia, si he estado buscando de ti cada día más, si mi meta es amarte y glorificarte, ¿por qué es que yo estoy pasando por esto? La simple respuesta del Señor es que si no puedes estar solo, que nada más sea tú y yo, hay un problema, amén. Porque si no podemos estar solos con el Señor, entonces ¿para qué necesitamos a alguien más? Amén. Y seguimos leyendo el 22, amén. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Amén. Yo cuando leí esto es lo que más se, se acerca a la iglesia. Muchas veces no queremos dejar la cosa del mundo, amén. Muchas veces no queremos dejar el dinero, el alcohol, las drogas, porque ese es nuestro lugar de confort, amén. Es donde nos sentimos cómodos. Y yo digo, y me puse a reflexionar, digo, ¿cuántas veces hemos estado incómodos por causa de Cristo, amén? Porque las cosas de Cristo no son fáciles, amén. No tienen que ser fáciles. Y si se le está haciendo fácil, es un problema, amén. Estaba, yo estaba en una discusión con un joven que es cristiano, pero para él Cristo es puro amor, amén. Cristo es misericordioso. Para él lo que me dijo es, puedo pecar con tal de que tenga Cristo en mi corazón. Yo dije, el Satanás está engañando las almas en estos días. Amén. Y yo tratando de explicarle que si eres nueva criatura, entonces el pecado se queda atrás, ¿no? Él simplemente seguía peleándome en eso. Él seguía, oh, Cristo me ama, amén. Soy salvo porque Él murió por mí, amén. Pero hay una diferencia de que el Señor te ame, pero tenemos que también tener temor del Señor, amén. Eso se nos olvida mucho en este tiempo, tener temor del Señor, porque todos los días hacemos cosas en los frente de los ojos del Señor que sabiendo que no son agrado de Él, lo seguimos haciendo. Y no podemos decir que son los demonios, amén. Muchas veces somos conscientes de lo que estamos haciendo y aún lo hacemos. Muchas veces sabemos que lo que estamos haciendo es pecado y aún lo hacemos. Amén. Y aquí nos dice, y engañosa de las riquezas ahoga la palabra y se hace fructuosas. La riqueza que habla el 22, amén, habla de riquezas del mundo. Muchos sabemos que el mundo trae gozo, pero el gozo es pasajero, amén. Nosotros tenemos que estar buscando el gozo del Señor, lo cual es la vida eterna, amén. Nosotros estamos buscando el reino de los cielos, amén. Y ahogan la palabra y se hace fructuosa. Yo empecé a pensar cuando dice infructuosa, porque como cristianos tenemos que tener frutos, amén.
Y yo dije, frutos. He tenido frutos. Yo empecé a reflexionar en mi vida. He tenido frutos. Amén. Yo he empezado. Tantos problemas que hay en la escuela. Tantos problemas que hay en el mundo. Y no puedo hablar del amor del Señor. Muchas veces porque nos da pena, nos da vergüenza. No, nos preocupa de lo que piense de nosotros. Amén. Y yo empiezo. Y mi meta es para este año es que olvidar de lo que la gente diga de mí. Amén. Yo lo que necesito preocuparme es lo que piense el Espíritu Santo del Señor. Amén. Porque el mundo no te va a salvar. El único que te va a salvar es Cristo. Amén. Y si vamos al versículo 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando yo leí esto, yo pensé, oh, este soy yo. Yo soy el que da frutos, amén. Yo, yo, yo soy el que va a traer la palabra a las naciones. Pero muchas veces nos enfocamos en las bendiciones del Señor, pero no en lo que vamos a pasar, en las pruebas. Porque las pruebas es lo que nos va a decir si pasamos o no. Porque muchas veces, cuando viene la prueba, nos gusta tirar, no, nos gusta decir que no al Señor. Cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando nosotros decimos, ya no, es mucho para mí. Amén. Y me puse a pensar, y vino a mi mente la, la mujer de flujo de sangre. Y eso es un buen ejemplo de lo que nosotros como cristianos deberíamos estar haciendo. Amén. Ella, siendo impura, no siendo aceptada por la sociedad, ella teniendo las miradas de la gente en ella no le importó lo que dijo la gente, amén. Cuando ella oyó del Señor, ella corrió hacia Él. Y lo que me impresiona, y yo me pregunté, Señor, ¿por qué está poniendo esto en mi mente de la mujer del flujo de sangre? El Señor dijo, tenemos que tener la fe de esta mujer, amén. Porque muchas veces nos olvida tener fe en el Señor. Muchas veces simplemente pensamos que si hacemos lo que, hacemos bien las cosas, todo va a salir bien. Y muchas veces lo contrario. Muchas veces cuando haces bien las cosas, cuando estás haciendo las cosas bien y lo haces conforme a la palabra del Señor, es cuando las cosas salen de la peor forma. Y si vamos de vuelta a lo que leí en el principio, me empecé a preguntar en qué etapa estoy, en dónde estoy en mi vida. ¿Estoy en el camino o estoy donde los espinos o donde los pedregales o si estoy en la buena tierra? Amén. Muchas veces tenemos que reflexionar dónde estamos y tenemos que entender nuestra situación. Porque muchas veces nada más estamos pensando por en nosotros y no en nuestro alrededor. Amén. Y yo dije, ¿cómo estoy en mi vida? ¿Qué es lo que necesito hacer para yo poder ser la semilla que fue sembrada en buena tierra? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en lo que está haciendo otras personas que se nos olvida lo que estamos haciendo nosotros. Amén. Y me puse a pensar y a empezar y dije, ¿cómo es posible que hay personas que se pierden? Amén. Y muchas veces se pierden por causa del evangelio. Muchas veces se pierden por lo que decimos. Porque hoy empecé, hoy vi a unos compañeros, amén. Estaban hablando de la palabra. Y este compañero
estaba hablando, pero estaba hablando con forma calmada, amén. Se le entendía lo que estaba diciendo. Él estaba hablando de Cristo, amén, a otros compañeros. Yo dije, ¿cómo es posible que él lo está haciendo y yo no? ¿Cómo es posible que alguien que no va a la iglesia, ¿por qué no va a la iglesia, amén? Pero que en la palabra, él está predicando la palabra y yo que voy a la iglesia, yo que leo la palabra, no puedo hablar de mis compañeros de Cristo, amén. Y yo me empecé a pensar que nuestras vidas no tienen que ser solamente de nosotros, amén. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Ir y ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea ir y predicar el evangelio, amén. Y muchas veces se nos olvida esa parte. Muchas veces estamos enfocados en las pruebas, en las bendiciones. Y muchas veces las pruebas son difíciles, amén. Muchas, ahorita tanta cosa está pasando en la casa, en la escuela, que hasta yo muchas veces me olvido de la cosa que está pasando en mi vida espiritual. Muchas veces a mí se me olvida orar a veces, amén. A veces como que no me da ganas de la palabra, como que no me da ganas de venir a culto, pero yo digo, ¿cómo yo no voy a adorar al Señor? ¿Cómo yo no voy a hacer las cosas del Señor cuando Él dio su vida por mí? Amén. Porque si, amén. Esto volvemos a la palabra, al 4 y dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Amén. Lo que este versículo significa a mí es que muchas veces tenemos la palabra llega a nosotros. Amén. Pero como nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás, él va a hacer todo lo posible para quitarte esa palabra. Amén. Y muchas veces nosotros la dejamos. Muchas veces nosotros decimos, no puedo hacer nada. Y yo dije, si Satanás está tratando de quitarme mi bendición, ¿cómo yo voy a dejar que él me la quite? Yo dije, si la bendición es para mí va a ser y yo tengo que pelear por la bendición, amén. Porque, y si vamos al 5 dice, parte cayó en pedregales y donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió del el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Amén. Y si vemos lo que dice el 18 en adelante, cuando Jesús está explicando la palabra, dice que esta semilla recibió la palabra con gozo. Amén. Recibió la palabra. Este fue el que recibió la palabra de amor. Este fue el que recibió la palabra de restauración. El que recibió la palabra de que todo va a estar bien. Amén. Y yo dije, muchos de nosotros estamos en esa etapa donde nos están diciendo, donde nos están profetizando y predicando de que todo va a estar bien en tu vida, de que solamente, si simplemente creyendo en el Señor, vas a salir adelante. Y yo me he puesto a pensar en mi vida y dije, así no es como funcionan las cosas, amén. Muchas veces se nos olvida poner el esfuerzo en el Señor. Cuando digo en el esfuerzo es simplemente a veces orar en la mañana, orar en la noche, leer la palabra unos 5 minutos, amén. A veces eso se nos hace tan difícil a nosotros que, y no, muchas veces no es por el cansancio, muchas veces simplemente porque no queremos. Muchas veces es porque el mundo, simplemente porque no queremos, amén. Porque estamos pensando en otras cosas, estamos pensando en los problemas del mundo, se nos olvida quién es el que está con nosotros, amén. Y seguimos leyendo, dice, pero salió
el 7 dice, y parte cayó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero, pero parte y la ahogaron. Amén. Yo cuando leí esto, yo empecé a pensar, ¿qué son los espinos? Muchas veces los espinos es la gente que está a nuestro alrededor. Y yo me empecé a buscar, empecé a pensar en los años anteriores, los amigos que yo tenía alrededor de mí. En realmente estos amigos eran amigos que el Señor quería que estara con ellos, o eran amigos que simplemente porque eran los niños que todos les hablaban, yo quería estar con ellos. Yo me empecé a buscar como joven, muchas veces queremos estar con ese grupito de amigos que son los cool kids, amén. Y yo dije, y me empecé a pensar, esa es la razón por la que el Señor me tuvo que pasar por ese tiempo de soledad, amén. Porque muchas veces nosotros queremos estar con el grupo equivocado. Porque la gente que Dios pone en nuestros corazones muchas veces no va a ser al lado de nosotros, amén. Muchas veces la cosa que el Señor hace, nosotros vamos a cuestionar lo que está haciendo el Señor. Pero ahí es donde pone el Señor prueba nuestra fe. Creemos en el Señor y creemos que lo que va a hacer es es para el bien de nosotros. Porque yo me pongo a pensar, yo no vivo aquí para hacer mi voluntad. Yo vivo aquí en este mundo para hacer la voluntad de mi Padre, amén. Yo estoy aquí para hacer lo que el Señor me pida que haga, porque yo puedo estar haciendo muchas cosas, amén. Yo ahorita mismo puedo estar en el mundo haciendo qué tantas cosas, pero por la gracia del Señor estoy aquí, adorando y glorificando su nombre. Y si vamos al último versículo, el 8, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Cuando yo leí este versículo, me puse a pensar que a veces ponemos excusas al Señor, amén. A veces le ponemos al Señor tantas excusas, que a veces ni nosotros mismos no la creemos. Y miro y me puse a reflexionar en mi vida. Yo le pongo excusas al Señor. Muchas veces ponemos excusas al Señor de el trabajo. Muchas veces le ponemos excusas al Señor de la escuela. O muchas veces le ponemos excusas al Señor de lo que estamos pasando por nuestra prueba. Yo dije, yo empecé a pensar que el Señor no es alguien que le tenemos que tener excusa. Muchas veces a mí se me olvida a quién le sirvo. Muchas veces a mí se me olvida de dónde el Señor me sacó. Y muchas veces a nosotros se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Nos sacó del mundo. Muchas veces nos sacó del alcohol, las drogas. Y gracias al Señor que el Señor ha rompido cadenas en nuestras vidas. Porque sabemos todos nosotros que con el Señor no se juega, amén. Y yo empecé a pensar, ¿estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Estoy oyendo lo que el Señor me dice? Porque como joven muchas veces hacemos lo que queremos sabiendo que el Señor nos habla, sabiendo que el Señor nos está gritando que hagamos lo que Él quiere. Pero a veces somos cabeza hueca y hacemos lo que nosotros queremos. Y a veces, y yo comencé a pensar, cuando esto pasa es cuando el Señor se aparta, amén. Porque cuando el Señor se aparta es cuando ya no puedes oír. Yo recuerdo que en un tiempo yo oraba, oraba, oraba
por una respuesta y el Señor en silencio. Y yo me empecé a preocupar, se apartó el Espíritu Santo de mí. Yo me empecé a preocupar y ahí es cuando comenzó las dudas de mi vida espiritual. Porque muchos sabemos que nosotros siempre vamos a pasar por pruebas. Siempre va a haber algo ahí que nos va a molestar. Pero lo que yo he aprendido, que teniendo al Señor tenemos paz. Paz en medio de la tormenta. Amén. No importa lo que esté pasando con tu vida, va a haber paz. No importa si tienes ciertos problemas que no tienen solución, el Señor te va a dar paz. Amén. Y muchas veces confundimos paz del mundo con paz del Señor. Porque la paz del mundo es cuando todo va bien. La paz del mundo es cuando tú tienes todo lo que quieres. Amén. Y yo me empecé a pensar cómo es la paz del Señor. Porque ha habido momentos en mi vida donde ha habido problemas. Por ejemplo, hace unas cuantas semanas sucedió un accidente de trabajo. Amén. Y yo, en vez de salirme de control, en vez de empezar a gritarles a todos de que fue su culpa, el Señor mantuvo mi calma y yo empecé a reflexionar cómo era antes. Señor, el Señor a todos nosotros nos ha cambiado de una forma o de otra. A todos nosotros el Señor nos ha dado paz y gozo en una forma o de otra. Y muchas veces se nos olvida simplemente adorar al Señor. Simplemente con adorando al Señor es cuando pasan las cosas, amén. Porque muchas veces le echamos la culpa al Señor por lo que está pasando en nuestras vidas. Y a veces, muchas veces el Señor no tiene nada que ver con las cosas que estamos pasando. Muchas veces nosotros estamos buscando ese problema por lo que estamos haciendo, por el pecado. Muchas veces confundimos prueba con las consecuencias de nuestro pecado. Amén. Muchas veces confundimos la- las, las, las cosas que pasan por nuestro hacer con las pruebas del Señor. Yo estaba pensando en estos días, ¿qué es lo que el Señor tiene para mí? Porque muchas veces nos preocupa mucho lo que va a pasar en el futuro. Muchas veces nos preocupamos mucho de lo que va a pasar en el mañana. Y el Señor dijo, no te preocupes del mañana. El mañana va a tener su problema. Preocúpate de lo que está pasando hoy, de resolver lo que está pasando hoy. Amén. Porque muchas veces lo que está pasando hoy no tiene nada que ver con lo que va a pasar mañana. Muchas veces lo que está pasando hoy es lo principal de nuestra vida espiritual. Amén. Y en el versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo me empecé a, este es el que yo me empecé a pensar en mí mismo. Estoy yendo a las cosas del Señor. Estoy yendo a lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Estoy yendo lo que el Señor habla a través de mis padres. Cuando mis padres me disciplinan, cuando los pastores predican. Porque a veces las cosas nos entra por un oído, nos sale por el otro. Amén. Y me empecé a pensar en lo que yo estoy haciendo ahorita en mi vida. Porque ahorita, gracias Señor, todo está tranquilo, amén. Y yo me puse a pensar de cuando la cosa está tranquilo, es cuando tenemos que empezar a prepararnos porque algo viene, amén. Porque muchas veces, cuando las cosas están tranquilos, todo es paz, todo es misericordia. Muchas veces en ese tiempo nos estamos olvidando de lo que el Señor, de quién es el Señor, amén. Y a veces luego cuando viene la prueba,
tropezamos. Y muchas veces cuando viene la prueba, se nos olvida quién es el Señor. Así como la semilla que fue tirada en pedregales, cuando viene la prueba, nos secamos. Cuando viene la prueba, nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando viene la prueba, olvidamos que el Señor hace lo imposible, amén. Y muchas veces cuando viene la prueba, pasa por nuestras acciones, pasa porque no ponemos el esfuerzo, porque el Señor todo lo hace, todo lo puede hacer, amén. El Señor puede resolver tus problemas, pero una cosa que yo he aprendido es que el Señor no te va a consentir, amén. El Señor lo que hace es que te va a disciplinar y te va a hacer más fuerte. Y muchas veces nosotros no nos gusta salir nuestra forma de comunidad, porque para que el Señor nos haga más fuertes, tenemos que salir de esa zona. Tenemos que ir y hacer las cosas. Y a veces para nosotros eso es mucho trabajo, amén. Y así como dice el versículo 9, el que tiene los oídos para oír, oiga. Yo puse a pensar en mi vida y todo lo que está pasando en las cosas del Señor, todo lo que está pasando, como dice al hermano, la cosa que está pasando en Israel. Muchas veces nos enfocamos en eso, muchas veces nos enfocamos en en los problemas del mundo y se nos olvida de la cosa que dice el Señor. Se nos olvida la promesa que ha hecho el Señor, amén. Porque una cosa yo he aprendido en mis 16 años de vida es que el Señor cuando dice algo, se va a cumplir. Amén. Y cuando nos dice que hagamos algo, lo tenemos que hacer. Se va a hacer de una forma o de otra. Amén. Pero cuando el Señor habla para bien. Y así con esto les dejo, hermanos, todo lo que el Señor puso en mi corazón. Hasta aquí mi parte. Que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. Santo eres, Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Jorgito, amén. El sembrador salió a sembrar. Cada uno de nosotros un día sembraron en nuestro corazón a Cristo. Aquí ven al hermano Aparicio, no quería llegar a Cristo. Quería seguir siempre haciendo lo malo. A mí me costó llegar, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero la palabra ahí estaba, ya estaba sembrada. Gloria a Dios, como dijo nuestro hermano Jorgito, que el sembrador salió a sembrar y cierta semilla pues cayó en lugares que no eran adecuados, amén, aleluya. Pero cierta semilla cayó en buena tierra. Y por eso usted y yo estamos aquí. Nosotros caímos en buena tierra. Y por eso estamos glorificando al Señor. Amén. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Les manda saludes nuestros pastores. Estaban viendo el mensaje, dice. Amén. Ellos están pendientes allá, gloria a Dios, aleluya. Y yo sé que nosotros también nos estamos gozando como ellos están gozando allá, amén. Qué bueno el Señor.